Bienvenidos a la edición digital de la Caja de Música, en tu caja o la mía. Hoy recibimos a un amigo, a alguien que tiene el talento en forma de palabras y el silencio en forma de emociones, que ha escrito algo muy especial, que es capaz de atraparte, es capaz de embrujarte, es capaz de hacerte pensar y recordar que a lo mejor no vives en el mundo ideal donde creíste de niño soñar, sino que a veces la dimensión del amor va mucho más allá de la realidad social que nos rodea. Hoy recibimos para nosotros un sí, nunca un voto en contra, pero recibimos al alma de Lea, de Joel, de Olivier y de ese gran rey que será para siempre Inocencio y Estrella. Bienvenido, Raiden, bienvenido, David, ¿cómo estás? A tu caja o Hola, la ¿qué mía. tal? Encantado de estar contigo. Oye, quiero darte mi más absoluta enhorabuena porque esto que tengo a mi espalda me llegó un viernes y ayer la ¿Vale? terminé con un hambre de ganas de más. ¿Te pasó a ti al escribirla que te pedía el cuerpo seguir con el alma de estos protagonistas? Esta semana lo pensaba que tú en la música, cuando termina, sabes plasmar lo que sientes en una canción, te parece muy bien y solo quieres que llegue a las personas. Creo que cuando haces una historia así, te deja como cierto vacío, que tienes que aprender a soltar y que llegue a otras personas y que se zambullan en esta historia. Entonces, pues bueno, la literatura te sorprende y ves ahí grandes diferencias respecto a la música, pero sí que me costó porque, por cómo se desenvuelven los capítulos, por el camino que transitan y sobre todo porque yo recuerdo que estaba en Rosario, estaba en Argentina tocando en un festival y me quedaba solo el último capítulo. ¡Wow! Entonces, estaba sobre el escenario y sí que es cierto que ahí no estaba pensando en el concierto, y mira que estábamos cantando y todo bien, pero era como, quiero llegar al hotel y terminar, quiero llegar al hotel y poder terminar. Y fue muy bonito el terminar, rompí a llorar y fue, bueno, fue muy sanador poder cerrar esta historia, pero sí que es cierto que deja cierto vacío, ¿no? El tener que soltar. Hablaremos de esa sanación y de ese vacío. Oye, voy a coger el símil de la música, si me dejas. Yo hablé contigo una vez, de las muchas que lo hemos hecho, en el que me dijiste, me hacías una reflexión muy interesante, ¿no? Que una canción, que un tema, tiene un viaje que acaba cuando lo soltáis y el nuevo Sí. viaje es el que hace el público suyo, ¿no? Ajá. Si no me equivoco, estás en pleno periplo de firmas, de hablar con el público, de recibir el cariño. ¿Cómo has visto ese otro viaje de Lea, de Joel, de Olivier, de Inocencio, de Estrella? Bueno, como tiene 3 días la novela y la primera firma fue el viernes, quitando algún locuelo que ya el viernes se lo había leído, pues Poco a poco, también ¿no? es una diferencia respecto también a las canciones. Tú cuando vas a firmar ya mínimo esa noche a las 12 ya se han escuchado una vez el disco por lo menos. Y ya pues te pueden decir qué les ha gustado más, qué menos, que esto puede comparar. Pero esto de momento no, me está llegando poco a poco y sí que Ujú. es cierto que como la novela empieza fuerte y más, pues bueno, yo creo que la gente está como inmersa en esto y El, sé que a partir de hoy va a ser cuando la gente me va a empezar a llegar, aunque este fin de semana ya me han llegado varias personas que se la han leído y lo que ha supuesto y todo, pero sí, es un camino diferente y recibirlo. También soy una persona que cree que las historias te llegan cuando tienes que leerlas o cuando te hace falta o cuando estás preparado o preparado para zambullirte en ellas. Entonces, pues bueno, entiendo que hay mucha gente que porque quieren leerme a mí, que es lo nuevo que puedo contar, se zambullen, pero voy a valorar mucho cuando una persona le llegue porque esté preparado bueno, a saber conectar con la parte de ellos y de ellas, que creo que es una parte que tenemos que conectar cada uno de nosotros porque todos hemos sido nietos y nietas. Hay algunos que tienen la suerte de seguir siéndolo, pero creo que es, bueno, creo que siempre estamos familiarizados con que suele ser que esa primera muerte que tenemos que abrazar es la del abuelo de una abuela. Oye, ponía en la nota y además a mí es cierto, he hecho ese ejercicio, de coger la novela e ir escuchando la música que Vale, iba de la sí, mano, ¿vale? sí. Pero mi duda es, ¿cómo escribes tú? Es decir, cuando tú evidentemente diseñas mentalmente, ¿no? Y te dejas llevar por lo que tienes claro, ¿no? En el desarrollo de la historia, ¿te gusta ponerte música para motivar esas emociones? Porque veo que ese orden de las canciones que yo vi
va muy de la mano, ¿no? Como con lo que escribes, ¿no? Me pasó con Foto en blanco y negro, que, Sí. uf, cómo aprieta aquello. ¿Sabes? Es una sensación muy Sí, curiosa. sí. Mira, por ejemplo, en la primera novela, en El acercamiento de la mujer que actuó ese hombre globo, sí que es cierto que tenía claro las canciones y a partir de ahí, bueno, incluso había veces que si no tenía bastante claro cómo iba a dibujar Sí. el capítulo con la canción, creo que me ayudaba. En este no, en este lo he puesto al final, quitando una canción de Harry Styles, porque por mi amiga, mi mejor amiga Paula, que sí o sí tenía que meter a Harry Styles, y quitando una canción de Julio Iglesias, porque es un capítulo donde se descontextualiza Julio Iglesias para contar una cosa. Todo demás sí que era cuando terminase. Y a la hora de escribir no me pongo canciones, pero sí que como tengo claro por los lugares donde van a transitar los personajes y sobre todo destino mucho tiempo en dar forma a los personajes para que sean muy creíbles, luego les doy bastante libertad. Incluso libertad de cambiarme la historia. Mm. De no querer yo y decir, vale, si es que me lo estás pidiendo, no puedo no hacerlo. Y es muy bonito. Es muy bonito cuando entras en conflicto con los personajes porque tú quieres ir por un lado y los personajes que has construido, esos Frankenstein ya van, esos monstruos de Frankenstein ya van por otro lado. Y te dicen, no, no, es que para que no pierda verdad tengo que ir por aquí. Y digo, pues vale, pues tengo que saber dar las llaves y pues ir por ahí. Fíjate, yo hacía como pequeñas pausas de cada 2, 3 capítulos y me imaginaba tu esquema, cómo creaste, ¿no? Cómo nace esto. De repente me imaginé que tienes una pizarra enorme delante, blanca, rollo Vileda, donde tenías el esquema de cómo ir desarrollando. ¿Cuántas veces has tenido que borrar y decir, espérate, no, que van a ir por el otro lado? Porque los propios personajes te lo piden, porque el personaje Pues de Lea te ha tenido que dar unos vuelcos sí, alucinantes, sí. El personaje Lea, sin entrar en spoilers, que es lo he difícil. cambiado, lo he cambiado 6 veces. Lo he Uh. cambiado 6 veces para ver desde qué punto. Desde qué punto abordaba el brete que le venía, la patata caliente que le venía. Y, y desde el principio, cómo lo abordaba, luego la relación que tenía con Estrella y con Inocencio, o qué relación tenía con todo lo que le rodeaba, e incluso en el último capítulo, que es de ella. Todo. Es como siempre, es como el personaje que le he dado las llaves. Lo que te decía antes, que le he dado las llaves y haz lo que quieras y va a estar bien, va a estar bien. Y incluso gracias a esto me ha llevado a cosas que han llenado de matices y de flecos y de cohesión más a la historia. Entonces, pues bueno, ahí agradecer que también con las llaves ha sabido decorar bien toda la mentira, esta que de la novela. Bueno, voy a abrir una pequeña puerta que a mí particularmente me ha impactado mucho, me ha gustado mucho. Lea, sin hacer spoilers, ¿vale? Hay una parte en la que dices, creo recordar algo así como, soy buena negando, no lo niego. Y Sí, compara la primera vez que, no, que niega a su padre, cual Pedro a Jesucristo. Es curioso la evolución, ¿no? De que esa negación que ella asume que es buena es negarse a sí misma al no saber o no querer enamorarse o al no reconocer lo que le rodea, ¿no? El amor también por la gente que tiene sí, cerca. sí, claro que, bueno, yo creo que siempre hemos negado a nuestros padres cuando se han afeitado de la puerta Sí. al colegio, de quién es esa persona, menos mi hijo. Mi hijo, yo creo que como cada día vengo con el pelo decolorado, solo con bigote, solo con barba, afeitado. Ahora que me estoy dejando medio melena, pues mi padre, digo, mi hijo, eh, pero sí, lo de Lea es una persona que está aquí en el pistoletazo de salida del duelo, que acaban de romper con ella porque no quiere ser siendo comercial de una clínica de fertilidad, pues han dejado, tras casi 10 años, que no le puedes decir 10 años porque es el años, pues me parece muy bonito que en esta fase de negación sea como la metanegación. Es como, mira, si yo soy la reina de negar, soy buena negando, no lo niego. Y creo que también permite que toda la sucesión de estímulos, el tiroteo de estímulos que suceden, solo hacen que huya para adelante y que se encuentre con unos melonazos que se Tremendo. sostienen si tienes en cuenta que, ostras, todo lo que era su
el lugar donde caerse muerta, con la pareja con la que pensaba que iba a estar toda la vida, todo se ve trastocado y hace que tenga que ver por dónde tira y hacerlo lo mejor posible aunque vaya derrapando, ¿no? Mira, y creo que estilísticamente es una joya porque, a ver, evidentemente cuando lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando un escritor crea, da a luz una historia como esta, llega al final del camino y en ese camino lo recogemos los demás. Mm, Ese triángulo, que no llega a ser triángulo, ¿no? Pero lo de Lea, Jolie y Olivier es como un espejo visto desde diferentes reflejos de la misma luz, porque ujú. en el fondo uno es lo que necesita el otro, pero por ejemplo, en el caso de Olivier sí que es padre, es decir, Sí, lo que el otro anhela, pero se niega a comprometerse con la excusa precisamente de que es padre. Es sí. decir, ese círculo que tú mismo creas es lo que luego lleva al otro extremo, ¿no? Al otro reflejo, que es la historia, esa locura, entre comillas, maravillosa Mm, de Inocencio y del amor mm, infinito que le tiene Estrella, ¿no? Es el otro mm. reflejo que ellos no son capaces de conseguir. Sí, creo que nosotros somos los daños colaterales de nuestras heridas. Y creo que también es un camino de sanación con esa herida. Cada uno tiene una herida de joven que tiene que sanar. Y el libro habla de sanar esas heridas. Y se sana al final, cada una. Es muy estimulante y sobre todo era una cosa que tenía bastante clara a la hora de narrar la historia. Que el viaje de la heroína, el viaje del héroe, en el caso de Inocencia y tal, pasaba por eh, saber perdonarse cada uno su herida. A mí es un viaje de perdón, es un viaje de perdón que así pasa que creo que los últimos 6 capítulos es llorera tras llorera, y te toca por otro que no te... Claro, y que termina en una cosa que bueno, que cuando ya lo has soltado todo te acaricia. Oye, ahora que dices eso, yo comparto contigo muchas cosas, entre otras escribir. Y cuando hablas esto de llorera tras llorera tras llorera, tu parte escritora, tu parte creadora, cuando le prestas tanto de tus emociones, esas emociones, entre comillas, te intoxican, te hacen llorar, te hacen despojarte emocionalmente, a la hora de escribir necesitaste parar. Es decir, porque esto de que la inspiración llega, ¿no? Y te dejas fluir hasta donde ya no puedes más, pero cuando sientes que en cada capítulo, porque es verdad, te descerraja un poquito, ¿no? Te arranca un poquito, ¿tenías a la hora del proceso la necesidad de parar o no? Lo bueno es Parar y que respirar, perdón, parar y respirar. sí, lo bueno es que sabía parar y respirar, pero siempre he sabido, incluso la música. Sé, y lo digo que mira, la música llevo bastantes años y nunca he sentido un bloqueo en mi vida, y en la escritura tampoco, pero porque sé parar y no me obceco. Entonces, a lo mejor por eso nunca ha llegado un bloqueo, porque luego me iba a pasear, hoy hablaba con la Forte, con Alma, que para trabajos que tenemos que son tan raros, tan con la incertidumbre, tan dedicados a que no hay un horario fijo, que ficha en la oficina, qué necesario es que tengamos nuestras rutinas. En el caso del deporte, como es el caso de que yo hago deporte también, pero también, al igual que Estrella, doy 10.000 pasos y me gusta saber soltar la historia por un rato y curiosamente cuando la sueltas luego te vienen cosas que luego sabes implementar en la historia y añadirlo y que tenga todo el sentimiento de pertenencia. Entonces creo que la clave es saber parar y no tenerse que obligar a parar. Oye, mira, hay un sabor que te queda con esta historia. A mí me dio por pensar que no pensamos muchas veces, si vamos directos y sin remisión hacia un mundo deshumanizado, es decir, a un mundo tremendamente tecnológico donde lo único que sabemos leer es nuestra pantalla del móvil y no sabemos mirar al del frente y preguntarle siquiera cómo estás. A ver, tú hablabas de las rutinas. Yo el Sí, otro día me llegaba un mensaje a mi móvil en que me decía, David, has conseguido 2 horas y media utilizar menos el móvil. Bueno, me sentía el campeón del mundo. sí, sí, sí. Es un poco esa esencia que tú quieres mostrarnos, que nos hace falta humanizar un poco lo que tenemos alrededor. Sí, y además de humanizar, eh, tenemos que volver a dejar de pensar tanto individualismo Sí. y dejar de ver a la persona que tenemos enfrente como un reflejo de nuestra realidad. El- Creo que la filosofía
Ya se hablaba del atropos, otro, creo que hay que saber ver al otro. Otro sabiendo toda su naturaleza, su singularidad. No verlo como un reflejo de nosotros, ni que ha venido a nuestra realidad porque tenemos que aprender algo, no. O sea, es una persona totalmente externa a nuestra realidad que a lo mejor interactúa con la nuestra o si tenemos sentimientos hacia esa persona y esa persona también, podemos compartir realidades por un rato. Pero creo que hay que volver a dejar de pensar de esa forma individual y más colectivo para poder empatizar de verdad y bueno, para poder reivindicar lo verdaderamente importante bueno, creo que ahí se está enfriando todo por esa visión, por anular que la persona que tenemos enfrente es otra persona, que es lo que parece que es un reflejo. Fíjate, y en esa línea creo que esa misma esencia que te decía lleva de la mano a otra, y que yo creo, en el fondo, después de leerlo, que en vez de mirarnos a nuestras propias manos y pensar que en nuestras propias manos también podemos cambiar una parte de nuestro mundo que nos Sí. rodea, estamos Ujú. esperando que el de enfrente lo cambie por nosotros, si es que puede. Sí, sí, creo que también creo que hay un estancamiento de las personas. Pero claro, porque creo que estamos, creo que estamos muy perdidos. También es cierto que no sé si lo hablé contigo en otras entrevistas, pero creo que todos hemos salido de la pandemia que las palabras abstractas ya no nos sirven Eso es. y tenemos que rellenar el hueco con nuestra propia experiencia. Estamos un poco como buscando otra vez cuál es el lado del mapa, ¿no? Porque no, todavía no nos orientamos. Y ahí es cierto bueno, es más fácil seguir a uno, ¿no? Y que lo haga a que nos pongamos nosotros. Pero también hay que tener un poquito de autoconservación, un poquito de ternura con cada uno bueno, no fustigarse, que creo que nos estamos fustigando de más, pero también por otro lado hay que saber que somos capaces, ¿no? Hay que ser capaz. Oye, para ir terminando ya, en este tipo de presentaciones siempre hago alusión para mí no sé, a mi historia, la novela que a mí me marcó a la hora de leer, que la leí súper joven, con apenas 8 añitos, 9, que era Niebla, de Unamuno, en la cual el Sí. autor se enfrentaba con sus propios personajes. Ujú. ¿Cómo ha sido mirarles a los ojos durante todo este viaje? ¿Qué se han llevado de ti? ¿O qué les has prestado? Porque yo creo que hay mucho de ti también, en cada puzzle de cada personaje. Sí, mira, en tanto Estrella como Oliver como Joel soy yo. Eh, Tanto Estrella como Inocencio representaban a mis abuelos y el pequeño Olivín. Lo bueno es que tengo buen maniquí para saber copiar posturas, como es mi hijo. Pero sí que en eso me he inspirado mucho. Lo que yo me he llevado de ellos ha sido como un poco autoprofecía cumplida. Lo que ellos han llevado de mí es mi herida de nacimiento y saber perdonarme. Por ejemplo, el hecho de no atreverme a entrar al tanatorio a despedir de mi abuelo. Y gracias a eso, y gracias a eso poder construir la historia. Y recuerdo en pandemia, volviendo a la pandemia, que tuve la suerte de tocar en el Metropolitano. Y claro, mis abuelos eran de Canillejas. Cuando era pequeño, los viernes a mediodía me dejaban en casa de mis abuelos, iba a pasear con ellos luego el sábado por la mañana. Un descampado que luego construyeron una construcción llamada La Peineta. Entonces nosotros desde la terraza ya veíamos la Peineta y vamos a la Peineta. Y mi abuelo se fue a vivir a Vilaseca porque tenía una bronquitis crónica y necesitaba también de con más humedad, pero cuando ya murió se convirtió en el Wanda Metropolitano, en el estadio del equipo de sus amores. Y claro, yo cuando estoy probando sonido ahí y estoy sentado en mitad del césped, que pedí permiso para estar en mitad del césped, estaba mirando y era como, ostras, el éxito tal como lo entiendo nunca voy a poder sentirlo porque si un abuelo o una abuela no presume de nieto, de nieta, eso no es éxito, eso es, son bandurrias. Y, y pensar que incluso si no hubiese podido venir por edad, los graves del concierto se hubiesen metido en la terraza, como yo de pequeño hubiese estado ahí en esa casa. Entonces, pues, para mí ha sido he abrazado esos personajes para poder sanar esa historia de no haberme atrevido a decir el último adiós, ¿no? Desde este plano.
Por eso, cuando uno escribe desde aquí dentro, desde tan adentro, se Mm. produce esa misma sensación. Sí, Porque hay despedidas que nunca llegan a suceder y yo te agradezco que, en el fondo, a mi pequeña escala también haya podido hacerlo gracias a tus palabras. gracias. Para ir terminando ya, ¿está todo lo que yo he leído o te has quedado algún capítulo que hayas tenido que sacar por aquello de, ya sabes, la narrativa, el ritmo? Sí, sí, por ejemplo, hay una cosa que sucede, un momento que sucede cuando dos personajes están de vuelta de una cena y demás, Ah, tal, 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 que en el siguiente capítulo lo iba a describir más, pero dije, mira, no estoy en esa, sí creo que hay que dejar la cosa así. Creo que dejar la cosa así para que luego se vean las consecuencias. Quitando eso, no, todo lo demás, bien. Sí que es cierto que, que al final con ese salto, con esa elipsis, es que me lo pedía porque si no iba a entrar en el terreno de morralla. Vaya, creo que son los capítulos perfectos para contar todo lo que quería contar. Creo que ninguno se acelera nada. Creo que estoy hablando y esto no es spoiler, bueno, ahora que lees la sinopsis, sabéis que Inocencio no va a terminar la novela. obvio. Obvio, porque no sería real. Hecho que sea una historia muy westernsiana, un poquito Ronald Dahl, es que va a morir. Y me reuní con oncólogos y con neurólogos para que fuese degradación la Sí, degeneración de él y sabiendo incluso de posicionar el cangrejo, que también lo bonito es que la palabra cáncer no se dice en ninguna página de la novela. cierto. Siempre se habla como el cangrejo, que es otro personaje, y desde qué lado, ¿no? Porque sí que es cierto que la parte trasera pues no te afecta, pero a la personalidad, pues sí, está la parte delantera, de pronto saca tu personalidad, o vuelves a ser el niño que eras caprichoso tal, o una persona agresiva. Y incluso para eso, quería, dentro de su enfermedad, desde qué lado de la trinchera iba a poner a Inocencia. Entonces, pues bueno, no me he dejado nada. Creo que ha sido el ritmo que se tenía que dar. Oye, y para terminar, la última. Yo siempre digo que una novela me ha atrapado cuando la estoy leyendo. Aquí veo las imágenes. Sí, ¿Te gustaría que este Votos en Contra tuviera un reflejo audiovisual? Que alguien llegara a llamar a tu puerta y dijera, oye, pa'lante. sí, de hecho, es fácil. Creo que es una historia que se da eso y que sabes visualizar los personajes y es algo que, bueno, se da. Ojalá tuviese la novela llegase a tanta relevancia como para que quisieran emularla. Pero sí, es una cosa que me gustaría. Si no pasa, creo que es tan visual que tampoco hace falta. Creo que ya te lo imaginas y pones cara. Fíjate que la única persona que no pongo cara es a Lea. ¿Y A los eso? de- no sé, no sé por qué, no he sabido. Pero los demás personajes sí, claramente. Pero a Lea no sé por qué. A mí me pasaba que estaba leyendo a Lea y no sé, quizás porque la conozco también hace muchos años, la cara que se me ha quedado aquí es la de Inma Cuesta. No sé por qué, pero cuando estaba Vale, visualizaba a Lea y la veía a ella. No sé por qué, pues pero bueno. me acabas de hacer una putada porque ahora voy a ver a Inma Cuesta. Vale, vale. Bueno, si sale el caso, ya sabes, Vale, muy bien. acuérdate de mí. Vale, vale. Oye, em, sabes que te admiro mucho de hace muchos años. Gracias. Cuando te muerde la música, no deja eso que te deja en la sangre, no deja de estar ahí, pero es que yo creo que la literatura va mucho más allá. Ujú. ¿Cómo uno le dice adiós a esta historia y piensa en otra? ¿Es sencillo pasar página y empezar con ese Sí, retazo de la página en sí, blanco? sí, por lo que supone el reto. Porque también es cierto que, por ejemplo, ahora acabo de terminar una canción, posiblemente saque, que es como banda sonora de la novela. Ajá. Y, Sí, y que porque falta una canción tuya, en ese sí, list. hice un pequeño adelanto en Instagram que se me veía como cantándola y demás, pero ya la he terminado y dentro de poco saldrá. Eso sí que saldrá. Se llamará Romper en caso de duelo. Y me parece que queda una cosa muy bonita y no descarto, ya llevo dos novelas donde tiene una canción como banda sonora, ya saco una canción, aunque
la música como Raiden ya coge a un segundo plano. Pero creo que es lo bonito de saber soltar una historia por mucho agujero que te deje los personajes y de abordar otra es nuevos conflictos, sobre todo yo que siempre intento meter como mucha capa social y abanderar según qué causas y según qué problemáticas, pues, pues también son nuevas cosas que tratar que me gustan y la novela tengo muchas ganas de empezar. De hecho, he estado atándome para no empezar y empiezo en marzo. Y ahora bueno, me estoy documentando, para hacerlo bien, para hacerlo, reflejar todas las capas, reflejar todo, pero bueno, creo que te genera como una guindilla. Creo que te genera una guindilla y ver qué aspectos de tu vida pasada o presente pegan o de gente de tus amigos, de cosas que escuchas. Soy muy de escuchar lo que habla la gente y, Ujú. y cuando veo cosas que es como diálogo, la apunto. Voy a volver a ver en la vida, no sé quién eres, pero te pongo audio, porque voy a hacer un personaje que hable, que vas a formar parte sin saberlo, ¿no? Como un ingrediente que va a dar forma a un personaje. Entonces, creo que te genera tal subidón y tal gusanillo, que eso te permite el saber decir adiós y el abrazar otra historia. Ojalá te pongas el reto de hacer esta historia un guión. Sería hermoso. Amigos, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma o como rúbrica final a esta conversación? ¿O nos hemos acercado a lo que querías contar? Mira, vengo de una entrevista donde no se habían leído el libro, que se nota cuando alguien se lee la hoja de prensa y has venido tú como un bálsamo, así que agradecerte, tocayo, que antes fuera de micro te cambié el nombre por Ángel, pero gracias por dedicarle tanto cariño a tu profesión y sobre todo en mi caso por querer irte la historia. Pues amigo, darte las gracias a ti, porque Gracias. sin duda alguna hay despedidas que tú mismo no te atreves a verbalizar o a negar, como hacía Lea, y te encuentras arropado por un abrazo de palabras que nos recuerdan que la realidad a veces tenemos la capacidad de cambiarla, que no solamente la realidad social es la que nos enseña el telediario, sino la que puede tener el vecino de abajo, pero sobre todo que no debemos olvidarnos que el primer voto en contra no debe ser el que nos demos a nosotros, sino el que la realidad nos presente. Ojalá sigas escribiendo mucho tiempo, Gracias. que sigas describiendo las emociones así, pero sobre todo que la gente lea, que lea mucho, porque cuando uno lee es capaz de cambiar su historia y eso es lo más bello. De hecho, mira, gracias por lo que has dicho, pero el personaje de Lea se llama así, por eso, por la capacidad de reescribir su historia. Amigo, un placer enorme, Gracias, suerte enorme. gracias. Cuídate. Gracias, Chao, cuídate. chao. Hasta luego. Chao. Sí.